Bendiciones, amada familia Epicentro, que Dios bendiga sus vidas, sus hogares. Damos gracias a Dios por poder seguir llegando con el mensaje del Evangelio a cada familia y poder bendecir sus vidas y poder abrazarnos como familia a través de la palabra de Dios y a través de todo lo que Dios está diciéndonos como familias hoy. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, si tú vas a tu Biblia, ahí vamos a ver una historia muy interesante en la que Jesús está conversando con los discípulos acerca de la relación que Él tiene con el Padre Celestial. Y vamos a leerlo aquí. No dejen que el corazón se les llene de angustia, les decía Jesús. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. La historia sigue, pero avanzaremos eso luego en otra vez, en la próxima que nos veamos. Pero hasta aquí Jesús está entrando en esta conversación con los discípulos, tratando de hacerles ver que el Padre está en él y que a través de Jesús ellos podían conocer al Padre, podían relacionarse con el Padre y que luego podrían entender mejor la relación con el Padre a través del sacrificio que el Señor iba a hacer en la cruz. Pero hay algo muy interesante que me llama la atención aquí. Jesús les dice, ustedes conocen el camino que los lleva donde yo voy. Sin embargo, uno de ellos, a Tomás, le dice, no tenemos ni idea a dónde vas. No tenemos ni idea a dónde vas. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre luego y estaremos conformes. Felipe y Tomás eran parte del círculo cercano de Jesús, de los discípulos de Jesús. Ellos habían caminado con él, visto los milagros que él hacía, ellos habían comido con él, seguramente ellos vieron muchos milagros, estuvieron en su casa, se reunieron, hicieron estudio bíblico, tuvieron algunos Zooms, qué sé yo, tantas cosas que ellos hicieron con Jesús. Pero pese a estar compartiendo tanto tiempo con Jesús, su sistema de creencia y su marco religioso no les permitía ver y conocer y entender realmente al Jesús como Dios hecho hombre, Dios hecho carne, enviado por nosotros para darnos salvación, que ya les había dicho, iré a guardar morada para cada uno de ustedes. Jesús insiste y les dice, ustedes ya saben el camino que los lleva a donde yo voy. Y Tomás, no tengo ni siquiera ni idea dónde vas, le dice al Señor. Y Felipe, al pedir una prueba, muéstranos al Padre y quedaremos conformes, está revelando una condición del corazón. Los judíos tradicionalmente adoraban a Dios Padre, estaban esperando un Mesías, no tenían una idea de cómo operaba el Espíritu de Dios necesariamente, muchos de ellos, y al querer ver al Padre, descartar de esta realidad a quien les estaba hablando, en este caso que era Jesús, para que ellos queden conforme con su sistema de creencia, conforme con lo que les habían enseñado, y seguir su vida luego de haber visto eso, ¿no? Y decir, ok, si este nos muestra al Padre, quedaremos conformes y seguiremos con nuestra vida. Jesús siempre quería que los discípulos sean llevados a un nuevo nivel, a algo más. Jesús estaba haciendo otra invitación aquí, a que ellos eleven su fe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, les decía Jesús.
La relación que ustedes han tenido conmigo los conecta con el Padre. Jesús luego les va a decir, ¿cómo es posible que me pregunten, ¿no?, por el Padre? ¿Cómo es posible que todavía no me conozcan? ¿Cómo es posible que todavía no entiendan que si me ven a mí, han visto a mi Padre? Y es que el formato, la estructura y el sistema de creencias que nosotros hemos adoptado humanamente por cómo tradicionalmente nos criaron en la doctrina o en el adoctrinamiento, cómo nos crió la religión y no necesariamente nos discipuló el Evangelio, busca dar estos bálsamos religiosos o alicientes a nuestra fe religiosa, pidiendo pruebas, queriendo descartar la relación que implica una acción de fe, que implica renuncia, que implica morir a nosotros mismos y todo lo que implica ser un seguidor de Jesús. Esto hace también que obviamente tengamos limitaciones para relacionarnos con la persona del Espíritu Santo. Las viejas levaduras hacen que incluso nosotros le pidamos pruebas a Jesús, al mismo Hijo de Dios, a nuestro Salvador y Señor, de quién es. Muchas veces nuestras oraciones están llevadas por eso o están entre líneas mezcladas con cierta duda, incertidumbre o ignorancia de quién es Jesús, qué hizo por nosotros, qué pide de mí y a dónde me conduce el que yo sea un discípulo de Él. Cómo conectarme con el Padre Celestial. Y esto distorsiona nuestra identidad de hijos, porque pasamos a ser solamente seguidores de un cristianismo, pero no íntimos de Jesús, no íntimos de Dios y sobre todo no hijos. Y al no entender esta condición de hijos que tenemos a través del sacrificio de Cristo, estamos incapacitados para activar nuestra fe y relacionarnos con el Padre y entrar en una comunión honesta con Él, donde podemos decir, Señor, tú me conoces, vengo tal y como soy, con mis errores, con mi pecado, pero conozco que tú eres un Dios de amor, que me has dado gracia y salvación. Quiero ser limpio por tu sangre preciosa y quiero restaurar mi relación contigo. Es imposible si yo descarto a la persona de Jesús y a la persona del Espíritu Santo, que yo pueda ver ese trono de gracia, porque lo único que voy a ver sin ellos, sin Cristo y sin la persona del Espíritu Santo, es a un Dios de la religión que castiga al que se equivoca. Y voy a desconocer el camino de vuelta a la restauración y al perdón que Jesús ya recorrió por nosotros en la cruz y al cual Él nos invita siempre para restaurar, reconciliar y conectarnos con Dios, conectarnos con el Padre Celestial. Dios quiere que eleves tu fe, pero es importante, es imprescindible que tomemos la decisión de despojarnos de sistemas de creencia religiosa. Es imperativo que nosotros tomemos la decisión de romper con toda estructura y vieja levadura de nuestra vida que nos impide conocer quién es Jesús, conectarnos con el Padre realmente como Él es y sobre todo activar nuestra fe a través de la relación con el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8 nos habla de la vida en el Espíritu. Y te hago una pregunta aquí para que la pienses. ¿Estás viviendo en el Espíritu? Y se ha dicho que la vida en el Espíritu no es hablar en lenguas, profetizar y toda la manifestación de los dones. Y que la vida en el Espíritu más bien es otra cosa, ¿no? Orar mucho, leer muchas páginas de Biblia, no equivocarse, portarse bien, como si Cristo fue a la cruz para que te portes bien. La vida en el Espíritu es del Espíritu y es guiada por el Espíritu. Y no puede ser concebida desde ningún pensamiento humano, religioso, académico, sino de una relación honesta y una vida que es guiada por el Espíritu de Dios.
Si tú te paras con duda para vivir una vida en el Espíritu, desde ya estás destinado al fracaso en esa relación, porque tenemos que activar nuestra fe y literalmente rendirnos a la voluntad de Dios, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y ten por seguro que el Espíritu Santo no te va a guiar a hacer algo que a Dios no le agrada. Pero el Espíritu Santo quiere que tú seas bautizado en fuego. El Espíritu Santo quiere que tú veas el amor de Dios manifestado en los dones que te ha dado y a la iglesia, no solo para edificar su cuerpo, sino para alcanzar a otros para Cristo. Una relación con el Espíritu Santo que te lleve a lo sobrenatural, porque tenemos un Dios que opera en lo sobrenatural, porque la fe es sobrenatural, que parte de una realidad y una necesidad sentida, física, pero que nosotros no podemos desentendernos de que tenemos una batalla espiritual constante, más allá de la batalla que tenemos con nuestras emociones y con nuestras contradicciones religiosas. Hay una batalla espiritual que cada uno de nosotros tenemos que pelear. Pero es importante que tú y yo seamos guiados por el Espíritu Santo. Pero tenemos que salir de esa forma en la que Felipe y Tomás veían a Jesús, esperando una prueba que demuestre que realmente es Dios. Una prueba que realmente satisfaga mis deseos religiosos. Muchos se sienten hoy desamparados o desvalidos porque el deseo religioso de un culto de domingo se terminó. Y tal vez este año no vuelva ese culto religioso. Pero la pregunta es, ¿qué nos ha querido decir Dios en medio de esta realidad? ¿Por qué Dios nos sacó del templo y nos envió a la casa? ¿Por qué Dios nos está haciendo valorar la familia y darle valor a las relaciones en que nos extrañemos? Pero sobre todo entender que la iglesia no es el edificio, y eso lo hemos repetido tantas veces en los púlpitos, pero ahora Dios nos envió a vivirlo. Dios no puede ser contenido por las paredes. Es lindo que tengamos una iglesia y un templo. No estoy en contra de los templos. Y sé que Dios como iglesia nos va a llevar otra vez a un templo en su momento. Pero creo que nos va a llevar con otra perspectiva. Con la perspectiva, primero, de estar conectados con la Trinidad, con la paternidad de Dios, con el sacrificio de Cristo, la persona de Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador de nuestra vida. Y sobre todo con la persona del Espíritu Santo que bautiza en fuego y poder a la iglesia. Si estamos satisfaciendo deseos religiosos, hay que hacer un alto y poner el palo en la rueda para mirar a Cristo en el asunto y decirle: Señor, quita de mi vida viejas levaduras. Quita de mi vida sistemas religiosos. Quita de mi vida cualquier cosa que me impida ver tu propósito y sobre todo recorrer el camino que me lleva al Padre. Un camino de gracia y de amor a través de Jesucristo y un camino de poder en la persona del Espíritu Santo. Tomás y Felipe no lo vieron en ese momento. Su sistema de creencia y su sistema cultural, tal vez como fueron criados o enseñados, hizo que le pidan a Jesús una prueba para que ellos queden conformes, para que su deseo religioso sea completado, sea llenado. Pero ¿sabes qué? Muchos han acumulado el llenarse de estos bálsamos religiosos, ¿no? Siendo domingueros o orando a Dios cada vez que abren la aplicación de YouTube. Pero Dios quiere que vivamos una vida, esa vida en abundancia que Él vino a dar. Y eso está más allá de una cápsula de YouTube y un mensaje que puedes ver online o incluso lo que puedes ver un domingo en el culto. Está en ese secreto donde el Padre quiere una relación contigo y donde el Espíritu Santo quiere guiarte al propósito de Dios. Tienes que salir de esa vieja levadura. Así que ora con los tuyos
abraza a tu familia y empecemos preguntándonos de qué cosas debemos limpiarnos en nuestra mente, en nuestra forma de ver a Dios, en nuestra forma de creer en el Evangelio de Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo. Recuerda compartir este contenido con otros, estar pendiente de las actualizaciones y nos vemos en una próxima entrega de Altares Familiares. Que Dios te bendiga.